Entramos ya en la sección de naturaleza y tenemos, pues vamos, el privilegio de contar con el director del IREC, Rafael Mateo, que nos va a hablar, Manuel, de un tema preocupante, ¿no? Que es que la intoxicación de rapaces por plomo. Pues sí, ya conocíamos el tema de este mismo proceso en aves acuáticas, que es ya un proceso muy Sí, que es lo muy más conocido, normal, los patos, sí. ¿no? Al ingerir los Y, perdigones. bueno, pues, ellos han emprendido dos estudios, uno mucho más reciente y otro anterior, sobre cómo afecta el plomo en las aves rapaces. Y bueno, Rafael, bienvenido. Quería preguntarte antes que nada, ¿qué gente habéis participado, qué entidades habéis participado en estos dos proyectos? Pues bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. En este estudio, en el primero que comentas, es un trabajo que lideraban desde la Estación Biológica de Doñana, en el que nosotros participábamos precisamente en lo que son los análisis de plomo. Investigadores del IREC, investigadores también de la Facultad de Ciencias Ambientales de Toledo, que pertenece a nuestra misma universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, y han participado también investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad de Barcelona. Es decir, que sí, ha habido bastantes participantes. Y el segundo ya es un trabajo que hemos hecho nosotros en el IREC porque ha sido durante muchos años. Es decir, lo hemos hecho con muestras recogidas entre el 2004 y el 2020. Es decir, un estudio más a largo plazo y con un tamaño de muestra mucho más grande. Sólido, desde luego. Bueno, pues vamos a ver primero un vídeo para ilustrarnos un poquito en el tema. El efecto que la munición de plomo produce en las aves es bien conocido. Los primeros casos de plumbismo se estudiaron en aves acuáticas que ingieren los perdigones envueltos en la comida o confundiéndolos con piedras que tragan para favorecer la trituración del alimento. En general, cualquier ser vivo está expuesto a la intoxicación por plomo, pero las aves lo están especialmente, y en concreto, los buitres. Sabemos que los buitres son carroñeros y que son vitales para mantener sano el ecosistema. En el caso de animales heridos y no recuperados durante una jornada de caza o bien vísceras dejadas en el monte, se exponen a ingerir pequeños fragmentos de munición de plomo. Se sabe que una bala al impactar con un animal puede fragmentarse en hasta 500 pedazos. Un estudio emprendido por el IREC pretende determinar el origen de la intoxicación por plomo de estas aves, teniendo en cuenta la actividad cinegética y la interacción con suelos que acumulan plomo de forma natural en antiguas zonas mineras. Se marcaron medio centenar de buitres con emisores GPS para seguir sus movimientos y posteriormente se realizaron análisis de sangre para saber las cantidades de plomo acumuladas. Un estudio posterior analiza el hecho de que algunas otras especies de rapaces pueden estar expuestas a niveles especialmente elevados de este metal altamente tóxico al ingerir accidentalmente perdigones o fragmentos de bala. En el estudio se concluye la intoxicación clínica por plomo de 5 especies de rapaces y en 3 de estas especies: el águila azor perdicera, el azor y el aguilucho lagunero occidental se documentan por primera vez en España con intoxicación grave, principalmente derivada de la ingestión de plomo a través de especies cinegéticas que, como el conejo, son fuente de alimento. Además, se ha detectado en otras 8 especies como el milano real.
El águila real, con casi un 11% de los individuos analizados. O el 33% en quebrantahuesos. También el 17% de las águilas imperiales. La caza con munición de plomo en humedales integrados en espacios protegidos está prohibida, y actualmente existe un importante debate sobre el uso de la munición de plomo en general. Rafael, para saber un poco de qué estamos hablando, dinos cómo se incorpora el plomo en el organismo de estas aves y bueno, qué efectos produce. Bueno, como se comentaba en el vídeo, ¿no? Cuando un animal es cazado y queda herido, malherido en el campo y acaba siendo consumido por una ave rapaz, es fácil que ingiera o bien perdigones que están dentro de su musculatura o bien fragmentos de bala, porque las balas de plomo tienden a fragmentarse bastante. Entonces, cuando llega este plomo al estómago, depende un poquito del proceso de digestión que tenga, de lo que haya comido, etcétera, pero puede estar durante bastantes horas este alimento dentro del estómago y con un pH muy bajo, es decir, muy ácido. Y el ácido va muy bien para disolver los metales. Entonces ese ácido, esos metales van a absorberse, van a pasar al intestino de forma soluble y una parte se va a absorber, va a pasar a la sangre y se va a distribuir por todos los tejidos, principalmente en el hígado, pero también llega, por ejemplo, al sistema nervioso, que es un órgano que se ve muy afectado, y al riñón también, es otro de los tejidos que puede ser más afectado. Y nosotros precisamente donde lo analizamos es en la sangre, en los animales vivos. Ya si ese animal resulta intoxicado porque la dosis que ha recibido es muy alta y acaba muerto, podemos analizar el hígado o el riñón y determinar si esos niveles son letales o no. En el primer estudio, el relacionado con buitres necrófagas, marcasteis una serie de individuos con GPS para obtener información de hacia dónde se movían y cómo influía pues, el sitio y las condiciones que allí había. Sí. ¿Qué conclusiones importantes sacasteis de estos movimientos? Sí, este estudio es de la tesis de Neco Arrondo, que es de la Estación Biológica de Doñana, y bueno, es interesante porque se pudieron tener mucha información de los animales. Al ir marcados con GPS se sabía qué rutas, qué zonas estaban, por dónde se estaban comiendo. De forma que sabíamos si estaban más expuestos a terrenos con niveles de plomo en suelo más elevados o bien estaban alimentándose en zonas donde había alta intensidad de caza. Esto, por lo tanto, nos daba información de cuál podía ser la exposición que tenían ambientalmente. Además, después sacábamos, al tomar unas muestras de sangre, podemos determinar no solo la concentración de plomo que tienen, sino que también podemos determinar qué tipo de plomo tiene. Es decir, en la naturaleza el plomo tiene varios isótopos estables, uno que pesa 206, otro que pesa 207 y otro 208 unidades de masa, que tienen diferentes números de neutrones. Entonces, cada fuente de plomo tiene su proporción de estos tres isótopos diferente o característica. Es decir, tú coges una munición de una mina de plomo de Australia y te va a dar un ratio isotópico, una relación entre estos isótopos que te puede permitir identificar que aquel plomo que tiene ese animal o esa bala, si fuese un estudio forense, viene precisamente de esa mina. Y en el caso de los buitres podríamos comparar los ratios isotópicos de munición de plomo usada en España con los ratios isotópicos de suelos, precisamente de la zona más contaminada, que era de Sierra Morena, toda la zona norte de Córdoba, Jaén y sur de Ciudad Real. Ahí se acumulan bastantes, incluso en Badajoz, bastantes minas de plomo, algunas muy antiguas, de la época de los romanos. Y Rafael, me llama la atención el proceso mediante el cual ese plomo basal o que está en el terreno de forma natural, cómo termina en el organismo de un buitre, por ejemplo. Entonces, aquí lo que nos encontramos, una de las cosas más curiosas que tienen los buitres leonados es que prácticamente todos tienen unos niveles de exposición muy altos. Casi aquí en esta zona nos salía casi el 90% o más del 90% con niveles de plomo en sangre, que para otras especies son niveles de exposición anormal. Pero esto lo estamos viendo en todos los buitres leonados en España.
todos los estudios que hemos hecho, siempre están por encima del 50%, o casi siempre encima del 50%. Niveles muy altos para una rapaz. Entonces, lo que estamos viendo es que estos niveles altos están principalmente explicados por la exposición de una forma continua, crónica, al plomo que hay en el ambiente, a lo que tienen el alimento, al polvo que pueden estar inhalando o tragándose cuando están comiendo, que ya sabéis que moldan ahí unas polvaredas cuando están sobre la carroña importantes. Las plumas suelen estar muy manchadas. Cuando ves un buitre de cerca, las plumas tienen un color de estar manchadas por el polvo, y cada vez que se acicala, que pasa el pico por la pluma, pues puede estar también ingiriendo una parte de este suelo contaminado, ¿no? Es decir, que todas estas diversas fuentes pueden contribuir a que los niveles basales sean un poco más elevados, pero después, cuando hay animales que se nos van, pues si los niveles que estoy diciendo serían por encima de 200 partes por billón, se nos van a 1000 partes por billón, estas 1000 partes por billón solo se explican por una ingestión puntual a dosis, a cantidades mucho más altas, ¿no? Que sería el caso de la munición. Una cuestión, habíamos hablado de la acumulación de plomo, de los perdigones. No sé si conocen, imagino que sí, hay una directiva que está en ciernes, ¿no?, europea, en el que no solamente va a limitar el uso del plomo en caza, sino también en pesca, que es una cosa como muy novedosa, pero que es muy lógica, porque igual hay plomo igual en caza que hay pesca. ¿Sabes algo de este tema? Sí. Está un poco en pañales, pero... Sí, es algo que desde que esto lo han tomado la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la ECHA, se lee, pues están ya empezando a investigar o a estudiar mucho más a fondo cuál es el riesgo de exposición en general en medio ambiente, en los humanos, a estas fuentes de plomo que hasta ahora se habían permitido, ¿no? El primero caso que han estudiado ha sido el de las zonas húmedas, que ya ha pasado los filtros del Parlamento, de la Comisión, y en principio pues pronto va a aparecer algún tipo de regulación a nivel de toda Europa prohibiendo el uso de munición de plomo en humedales. Han empezado ya a investigar, a hacer o preparar su informe de cuál es el impacto de la munición usada en caza terrestre, tanto balas como perdigones. Y el tema de la pesca, lo mismo. Con la pesca, de hecho, ya se ha prohibido en algunos países la pesca con plomo. En Reino Unido, por ejemplo, sí. En Reino Unido, recuerdo que la mortalidad que tenían de cisnes en ríos de Inglaterra, veían que eran principalmente por la intoxicación por los plomos que se quedan abandonados, y ya llevan un tiempo y se ha recuperado muchísimo la población de cisnes, de hecho. Muy interesante. Rafael, en el estudio, pasamos al estudio de rapaces ya más concreto y el más reciente. Resulta que habéis encontrado que especies como por ejemplo el Azores y águila real, las concentraciones eran muy superiores al resto de especies. ¿Qué explicación le dais a esta situación? Bueno, aquí encontramos, ya os comentaba, que es un estudio que empezamos a hacer en el 2004. Las muestras están recogidas entre 2004 y 2020, con lo cual tenemos una casuística muy grande. Y ahí son muestras principalmente de animales que recibimos con sospechas de envenenamiento, de intoxicación. Nos la remiten diversas comunidades autónomas para precisamente investigar si esos animales que se encuentran en el campo se han muerto envenenados por un cebo envenenado, intencionadamente, o si se han muerto de una forma accidental por munición de plomo, por intoxicación por plomo, o como hablábamos hace unos meses, con intoxicación por diclofenaco, ¿no?, con estos fármacos que también pueden ser tóxicos para los buitres. Entonces aquí tenemos casos de animales que tienen niveles muy altos, ¿no? Pueden ser casos, eso sí, puntuales. Debemos prestar más atención a lo que son las prevalencias, ¿no?, y sobre todo en aquellas especies que tenemos un tamaño de muestra más grande. Águilas reales tenemos ya bastantes individuos analizados, nos llegan todos los años animales intoxicados por plomo y aproximadamente el 10% de los que recibimos están intoxicados por plomo. Es decir, dentro de las causas de mortalidad de lo que nosotros analizamos es de las principales. A un nivel parecido, de hecho, al buitre leonado. Y ya para concluir, Rafael, en los dos estudios habéis utilizado de alguna manera escenarios diferentes de estudio, ¿no? Y parece ser que mientras en el estudio con las necrófagas el plomo basal parece ser que era más determinante, y en el estudio de rapaces, sin embargo, parece ser que la munición de plomo es un elemento más a tener en cuenta, ¿no? Entonces, concluiríamos así
¿Qué recomendaciones salen a partir de esto? Los resultados no son tan diferentes, es decir, venimos a ver lo mismo, lo único que en el segundo estudio nos hemos enfocado en los niveles más altos, es decir, saber cuántos de estos animales han podido resultar muertos, intoxicados por el plomo. En el otro estamos intentando interpretar también esos niveles basales, ¿no? Pero después los porcentajes de exposición, en el primero nos salía, por ejemplo, en las aves capturadas, vivas, casi un 90% de exposición en la zona sur de España. En el otro, que se tomaron muestras también de aves vivas de varios lugares de España, estábamos en torno a un 74% de animales expuestos, es decir, que son relativamente parecidos. Pero como ya digo, el segundo estudio ya estaba mucho más enfocado en... Además, trabajamos hacíamos dos tipos de monitorización. Una activa, digamos, con animales vivos, es decir, sacando muestras de sangre de animales que eran capturados para esto y después liberados, y otra con animales muertos. Los animales muertos, que llamamos monitorización pasiva, de alguna forma va a haber un sesgo. Es decir, si tenemos animales intoxicados por plomo, probablemente los vamos a tener más representados en esta muestra. Por lo tanto, es fácil que en esta muestra de animales muertos encontremos una proporción importante de intoxicados. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael.